Te mintieron. Te dijeron que algunas historias terminan cuando una persona se va. Que, después del abandono, no queda nada más que rencor, silencio vacío. Pero ¿y si el final fuera, en realidad, el comienzo? ¿Y si el amor que parecía muerto aún estuviera esperando en algún cajón olvidado, dentro de un sobre amarillento, en una residencia donde nadie visita? Esta es la historia de un hombre común, un anciano invisible a los ojos del mundo, hasta el día en que recibió una carta que lo cambió todo. Una carta escrita hace más de 50 años, por una madre que todos decían que había muerto, por un amor que el tiempo intentó enterrar, pero no pudo. Vas a descubrir que algunas verdades solo llegan cuando la vida se detiene, que hay secretos que solo envejecen para madurar, y que sí, el perdón puede llegar tarde, pero siempre llega en el momento justo. Prepárate, porque esta historia va a hacerte ver con otros ojos todo lo que creías haber entendido sobre el abandono, el amor y el reencuentro. Siempre pensé que algunas historias solo pasaban en las películas, de esas que uno escucha, sacude la cabeza y dice, eso nunca me pasaría a mí. Pero la vida tiene esa forma extraña de meternos justo en las escenas que juramos que eran ficción. Y cuando me di cuenta, ya estaba dentro de la mía. Todo comenzó cuando mi nombre apareció en una lista de espera. Una lista fría, en una hoja arrugada, guardada en el fondo de un cajón en el servicio social. Residencia municipal, Joao Amado, 72 años. Eso fue lo que leí. Mi nombre, mi edad y un destino que jamás imaginé. No es que tuviera muchas opciones, ¿verdad? La vejez llega, los amigos se van, la salud se esconde, y el tiempo, ese corre como si tuviera prisa por olvidarnos. Me fui acostumbrando al silencio, a la comida sin sal, a las miradas perdidas en el comedor, al zumbido constante del ventilador en mi cuarto. Pero hubo un día, solo uno, que lo cambió todo. Un sobre marrón, sin remitente, con mi nombre escrito con letra temblorosa, apareció sobre mi cama justo después del almuerzo. «Llegó para usted», dijo la enfermera, sin emoción. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Era como sostener un pedazo del pasado que ya no recordaba que existía. Lo abrí despacio, como quien destapa una herida vieja, y dentro estaba ella, la letra de mi madre, temblorosa pero inconfundible. Después de más de 50 años, me había encontrado otra vez, o tal vez nunca me había perdido. No sé decir qué sentí primero. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Nostalgia? Una mezcla que me quemaba el pecho. La carta tenía fecha de 1971, el año en que desapareció. Yo tenía apenas 18. Salió a comprar pan y nunca volvió. Desapareció. Sin despedida, sin rastros, sin explicación. Me crió una tía amarga, de gritos y castigos, siempre con un eco en casa. Tu madre estaba loca. Y yo lo creí, porque necesitaba creer en algo. Pero la carta contaba otra historia. Decía que me amaba, que huyó por miedo, que prometió volver, pero nunca pudo. Hablaba de un hombre peligroso, de un secreto familiar, y me pedía perdón. Mi corazón latía con fuerza en cada línea. Esas palabras parecían vivas, como si ella estuviera ahí, a mi lado, tomándome la mano. Joao, hijo mío, nunca quise alejarme de ti. Perdóname. Si un día estás leyendo esta carta, es porque finalmente dejé de correr. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si lágrimas hubieran caído ahí antes que las mías. Y yo también lloré, porque la vida no espera que uno entienda. Simplemente pasa. Y ahora, con el cabello blanco y los huesos frágiles, me veía a mí mismo como un niño otra vez, sentado en la acera, esperando a una madre que nunca volvió. Hasta hoy, porque, de algún modo, había vuelto. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del cuarto, aspirando el olor de papel, como si llevara el perfume de ella. Una mezcla de lavanda y cigarro, tal vez, no sé. La mente hace esas cosas. Inventa olores, sonidos, recuerdos, todo para llenar los huecos que el tiempo deja. Y lo permití. Dejé que el vacío se llenara de memorias. De un regazo que no tuve. De un abrazo suspendido en el aire. De un te quiero que nunca escuché. Y sin saberlo, la perdoné. Tal vez porque era más fácil que seguir cargando esa herida. Tal vez porque perdonar era la única forma de seguir adelante, aunque fuera con pasos cortos en una residencia donde nadie espera nada. Pero lo que realmente me quitó el sueño fue lo que había detrás de la carta. Un segundo papel, más pequeño, como una nota. Tenía una dirección. Solo eso, una dirección antigua,
de una villa del interior, escrita con la misma letra temblorosa. No decía más. Solo eso. Y ahí fue cuando todo dentro de mí se encendió otra vez. ¿Por qué había guardado esa dirección? ¿Vivió allí? ¿Murió allí? ¿Se escondió? Las preguntas no me dejaban en paz. Y fue en ese estado, entre recuerdos y sospechas, que decidí pedir ayuda al único empleado de la residencia con quien realmente había creado un lazo. Un joven enfermero llamado Davi. Escuchaba mis historias con atención, como quien lee un libro que no quiere terminar. Davi tenía algo que muchos ahí no tenían: tiempo. O mejor dicho, voluntad. Mientras los demás corrían de un cuarto a otro, él se sentaba conmigo después de la cena, compartía café y escuchaba cada parte de mi vida. Cuando le mostré la carta, guardó silencio unos segundos. Luego suspiró y dijo: «Señor Joao, tal vez la vida le esté dando una oportunidad de entender todo antes del final». Y esas palabras me golpearon como una campana. Me quedé mirando el sobre, como si pudiera hablar. Y ahí, en ese instante, supe que aún había más secretos, más cartas tal vez, más historias esperando ser descubiertas. Y todo comenzaba con aquella dirección olvidada. La idea de salir de aquella residencia parecía absurda para la mayoría de los que vivían allí, pero para mí se volvió una obsesión silenciosa. Necesitaba saber qué había en esa dirección. Era como si toda mi vida estuviera amarrada a esa calle olvidada, a esa secuencia de números escrita a mano por una mujer que solo existía en mis recuerdos rotos. Davi lo notó. A la noche siguiente, arrastró una silla, se quitó el gafete y dijo: «Tengo el domingo libre. Si quiere, podemos ir hasta allí». Me quedé mudo. Quería decir que sí, pero también sentía miedo. Miedo de lo que podía encontrar. Miedo de decepcionarme. Pero, en el fondo, el mayor miedo era descubrir que esperé toda la vida algo que ya se había acabado. El domingo llegó con un cielo nublado, de esos que combinan con despedidas. Davi me ayudó a subir al auto. Mis piernas temblaban más de lo normal. El viaje duró 2 horas y media, pero pareció una eternidad. Pasamos por pueblos que nunca había oído nombrar, por campos inmensos, por caminos que parecían pasajes hacia el pasado. Me perdí en la ventana, como si fuera una pantalla de cine donde yo miraba la historia de otro hombre. Pero era la mía, y eso dolía. Al llegar, vi el cartel oxidado del pueblo, Santa Clara del Valle. Un lugar tan pequeño que parecía detenido en el tiempo. Casas sencillas, calles de tierra, niños corriendo descalzos. La dirección nos llevó a una casa con un portón azul desteñido, un banco de madera en la entrada y cortinas floreadas en la ventana. Nos quedamos ahí parados unos minutos. No sabía si golpear, si regresar, si llorar. La sensación era como estar frente a una tumba viva. Cada detalle de esa casa parecía gritar algo que no entendía. Fue Davi quien bajó primero. Tocó con suavidad. Apareció una señora, pequeña, de cabello completamente blanco, recogido en un moño suelto. Vestía un vestido sencillo, abotonado. Me miró como si me conociera. Bajé del auto con cuidado, buscando palabras. «Buenas tardes. Disculpe la molestia. Me llamo Joao Amado». Antes de que dijera más, se llevó la mano a la boca y murmuró: «Dios mío, eres tú». Eso me desarmó. Su voz se parecía a la de mi madre. Pero no era ella. Era alguien que sabía. Y, de alguna manera, formaba parte de la historia. Nos invitó a entrar. La sala era sencilla, pero llena de detalles que me hicieron temblar. Un retrato antiguo sobre un estante, con una mujer muy parecida a mi madre. Un aroma a canela en el aire. Y una mecedora que crujía sola con el viento. La señora se llamaba Rita. Dijo que conoció a mi madre, que fueron vecinas, amigas, casi hermanas. Y entonces empezó a hablar. Contó que mi madre llegó allí con la mirada asustada y una maleta en la mano, huyendo de algo que no quiso decir. Vivió allí unos meses. Trabajó como costurera, ayudó en la iglesia, escribió cartas que nunca envió. «Escribía todos los días para ti», dijo Rita. «Pero tenía miedo. Miedo de tu padre. Miedo de ser encontrada. Miedo de ponerte en peligro». Escuchar eso me hizo un nudo en la garganta, y una rabia silenciosa empezó a crecer dentro de mí. «Murió aquí, Joao», dijo Rita, apretando mi mano con fuerza. «Murió una tarde de verano, sentada en esa silla, escribiendo otra carta más». No pude reaccionar. Solo miré la mecedora como si pudiera responderme. Rita continuó. Dijo que le prometió a mi madre que si algún día yo aparecía, me entregaría las cartas.
todas, guardadas en una caja de madera, bajo el piso. Me levanté con lentitud, los ojos nublados. Ella trajo la caja, polvorienta, pesada, con un lazo violeta. La abrí con cuidado. Dentro, decenas de cartas amarillentas, dobladas con esmero, cada una con mi nombre en el sobre. Era como encontrar pedazos de mí repartidos en el tiempo. Comencé a leer ahí mismo, y cada carta me devolvía un poco de la infancia que me arrebataron. Hablaba de todo, del día que huyó, de las noches en que lloraba de añoranza, de los sueños que tenía conmigo, creciendo, estudiando, casándome. Imaginaba cómo sería yo, si tendría sus ojos o el temperamento de mi padre. Pedía disculpas en casi todas, y decía que me amaba más que a nada, que no volvió porque creyó que así estaría a salvo. Era un amor lleno de culpa, pero también de ternura. Esas palabras me desgarraban por dentro, pero también me sanaban. Yo, que siempre me creí olvidado, rechazado, abandonado, descubría que fui amado todo el tiempo. De una forma extraña, silenciosa, pero real, muy real. David lloraba a mi lado, en silencio, y Rita me miraba como quien finalmente había cumplido una promesa antigua. Pero había una última carta, diferente a las demás, sin sobre, sin fecha. Solo decía: si estás leyendo esto, es porque por fin la vida lo permitió. Tenía un tono distinto, más maduro, más sereno, como si supiera que se acercaba el final. Y al final de ella, algo me estremeció. Hay algo que aún no sabes, Joao, algo que quedó escondido, algo que Rita puede contarte. Mis ojos buscaron los suyos, y por primera vez desde que llegamos, ella desvió la mirada. Guardó silencio, un silencio denso, cargado de significado. Y en ese instante supe que la historia aún no había terminado, que había más, mucho más detrás de esa huida, más que cartas, más que añoranza, y tal vez más de lo que yo estaba preparado para descubrir. Rita tardó en hablar. Pasó las manos por las rodillas, ajustó el borde del vestido, respiró hondo. Vi en sus ojos el peso de una decisión. Y cuando por fin empezó, no me miró a mí. Miraba al suelo, como si contar aquello fuera más fácil sin enfrentar el rostro de quien iba a escuchar. Tu madre no huyó solo por miedo a tu padre. Huyó porque estaba embarazada. El tiempo se detuvo. No lo entendí de inmediato. ¿Embarazada? Repetí, con la voz entrecortada. Rita asintió. De otro hombre. Y fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todas las cartas, todos los te amo, todas las súplicas de perdón, ahora tenían otro tono. Uno de vergüenza, de culpa y, al mismo tiempo, de valentía. Porque huir en aquella época, con todo en contra, requería más fuerza de la que podía imaginar. Mi padre siempre fue duro, no físicamente, pero sí con palabras filosas, con silencios que herían. La idea de que mi madre pudiera haberse involucrado con otro hombre era impensable para él, para nuestra familia, y tal vez por eso desapareció. No para huir del hijo, sino para salvar a los dos, a mí y al bebé que llevaba. Pero yo nunca supe de ningún hermano, nunca vi a nadie, nunca escuché una sola mención. ¿El bebé nació?, pregunté, sintiendo que la garganta se me secaba. Rita dudó. Sí, nació. El mundo giraba despacio. ¿Y dónde está? No respondió de inmediato. Fue hasta un armario antiguo, abrió la puerta con cuidado y sacó una fotografía en blanco y negro. Estaba amarillenta, gastada, pero era clara. Una mujer joven, con un bebé envuelto en una manta. Mi madre, con un hermano que yo nunca supe que existía. Lo dio en adopción. Esas palabras llegaron como una puñalada. Pero Rita continuó. No tuvo elección. Era la única forma. Estaba enferma, sin dinero, sin documentos. Y pensó que sería mejor así. Una pareja del pueblo vecino, buena gente, religiosos, prometieron criarlo como propio. Y lo hicieron. Sentí un nudo en el estómago. Era demasiado para digerir. ¿Él sabe de mí?, pregunté. Rita negó con la cabeza. Creo que no. La familia nunca le dijo nada. Me levanté lentamente. Caminé por la sala, intentando reunir los pedazos de mí mismo. Tantas cosas habían sido construidas sobre silencios, sobre verdades a medias. Y ahora, con 72 años, descubría que no estaba solo en el mundo, que tenía un hermano, de sangre, de historia, de alma, y necesitaba encontrarlo.
Davi, siempre atento, sacó el celular y comenzó a anotar todo. Nombre de la pareja, la ciudad vecina, fechas, detalles. Era incansable, y yo se lo agradecía. Volvimos a la residencia con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva misión: descubrir quién era mi hermano. Esa noche no pude dormir. Releí cada carta, buscando pistas que quizás estuvieron ahí todo el tiempo y no vi. Una mención a un niño de ojos oscuros. Un abrazo que no pude dar por partida doble. Una frase suelta: quizás algún día él también te encuentre. Mi madre no decía las cosas directamente, pero dejaba rastros, como quien tiene miedo, pero aún así quiere ser encontrada. Y sabía que, si ese hermano estaba en alguna parte, tenía que encontrarlo antes de que fuera tarde. Al día siguiente, Davi hizo algunas llamadas. La ciudad vecina era pequeña, pero tenía archivos. En menos de una semana, conseguimos acceso a una lista de adopciones de la época, y allí estaba un nombre que coincidía con el de la madre, una fecha compatible, una pareja que vivía en una finca alejada, y un niño que hoy sería un hombre hecho y derecho, quizás con hijos, quizás con una vida completamente resuelta. Se llama Lucas, dijo Davi, mostrándome la pantalla del celular. Miré ese nombre como si ya lo conociera. Lucas, un nombre simple, pero que ahora llevaba un peso enorme. Era parte de mí, y ni siquiera sabía que existía hasta hacía pocos días. Me pregunté si se parecía a mí, si caminaba igual, si tenía los mismos miedos, los mismos recuerdos inventados de una madre ausente. Decidí escribir una carta, sencilla, directa, sin rodeos, pero llena de corazón. Davi escribió por mí. Yo dictaba: me llamo Joao Amado, creo que soy tu hermano. Encontré cartas de nuestra madre. Descubrí que naciste, que fuiste amado, pero que tuvo que entregarte por amor. Sé que esto es raro, que puede parecer una trampa, pero no lo es. No quiero nada de ti. Solo saber que existes ya lo cambia todo para mí. Si quieres conocerme, aquí estoy. Le pedí a Davi que la enviara por correo. Nada de WhatsApp ni correo electrónico. A la antigua, como las cartas que me encontraron a mí. Me pareció más justo así, más respetuoso. Y entonces esperé. Días, semanas. El tiempo parecía alargar los minutos a propósito. Pero esperé, porque, en el fondo, siempre fui bueno esperando a quien amo. Y fue un martes cualquiera, de esos que comienzan con papilla en el comedor y caminata en el patio, que la vida decidió cambiar todo una vez más. Davi entró al cuarto con un sobre blanco en la mano. Lo miré, y él solo dijo: llegó. Tomé el sobre. Mis manos temblaban. Dentro, solo una hoja. Letras firmes, trazo decidido. Era Lucas. Recibí tu carta. La leí muchas veces. Lloré, reí, aún no sé qué decir. Pero quiero conocerte. Siempre sentí que algo me faltaba. Quizás eras tú. Cerré los ojos. El mundo se volvió más liviano. El silencio del cuarto se llenó de significado. Y ahí, otra vez, entendí que la vida no pide permiso. Solo sigue, pero a veces regresa. Y cuando regresa, trae consigo aquello que ni sabíamos que aún esperábamos encontrar. El encuentro fue marcado para un sábado. Un sábado cualquiera para el mundo, pero el más importante de mi vida. La residencia se revolucionó. Parecía que todos sentían que algo especial estaba por suceder. Incluso los enfermeros estaban más atentos. Pedí usar una camisa celeste, de esas que uno guarda para por si acaso. Davi me ayudó a peinarme, me afeitó con cuidado y, antes de salir, me dijo sonriendo: «¿Está listo?». Y yo creí que lo estaba. Pero en realidad, uno nunca lo está, porque encontrarse con alguien que nunca se conoció no es simple. Es como mirar al espejo y ver un reflejo que siempre estuvo borroso hasta ese momento. El lugar del encuentro fue una cafetería sencilla, en el centro del pueblo. Elegimos un sitio neutro, tranquilo, alejado del ruido del mundo. Llegué primero, pedí un café negro. Mis ojos no dejaban de mirar la puerta. Cada persona que entraba hacía que mi corazón se agitara. Y entonces, él llegó, alto, moreno, rasgos firmes. Tenía la misma mirada de nuestra madre. No tuve dudas. Era él, Lucas. Se acercó despacio, con una sonrisa tímida. Me levanté, pero no pude decir nada. Solo extendí la mano. Él la tomó con fuerza, luego me abrazó. Un abrazo fuerte,
sincero, de esos que rompen años de silencio en un segundo. Y fue en ese instante que entendí. La vida puede tardar, pero no falla en sus encuentros esenciales. Hablamos durante horas, de todo y de nada, de su infancia, de mi juventud, de las dudas, de los vacíos. Lucas contó que siempre sintió que había algo no dicho en su familia. Creció con buenos padres, pero con un silencio incómodo alrededor de su origen. Dijo que muchas veces soñó con una mujer llorando en un campo abierto, y que, al ver la foto de nuestra madre, sintió un escalofrío. Era ella en mis sueños. Me emocioné, porque eso confirmaba lo que siempre creí. La sangre habla, aunque no haya palabras, aunque haya distancia. Hay lazos que sobreviven al tiempo, al abandono, al dolor. Y allí, frente a mí, estaba una parte de mí que no sabía que existía, pero que ahora se volvía esencial. Llevé la caja de cartas. Le mostré una por una. Lucas leyó en silencio. A veces sonreía, otras veces lloraba bajito. Al final, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, ella nunca dejó de ser nuestra madre, solo que no pudo serlo de la manera que quería. Y esa frase me marcó. Me quedó resonando, porque era verdad. Lo intentó, a su modo, con los recursos que tenía. Y aún así, amó, aunque de lejos, aunque desde las sombras. Y ese amor, aunque dolido, nos trajo hasta aquí. Era imposible no pensar en lo que habría sido si hubiéramos crecido juntos. Pero la vida no se construye con lo que habría sido. Se construye con lo que aún puede ser. Y en ese momento, decidí, quería a Lucas en mi vida. No como un recuerdo, sino como presencia. Aceptó visitar la residencia. Dijo que quería ver dónde vivía, conocer mi mundo. Cuando llegó, fue recibido como familia. Los demás ancianos lo rodearon, curiosos. Y él, con amabilidad, habló con todos. Lo llevé a mi cuarto. Le mostré la pared donde puse las fotos de mi madre, las cartas que ahora guardaba en un mural de corcho y una cajita donde dejaba notas con recuerdos nuevos. Cada día escribo un recuerdo feliz, le expliqué. Tomó uno de los papelitos, leyó. Hoy descubrí que ya no estoy solo. Me miró y sonrió, y sentí que, incluso con todo el dolor del pasado, estábamos construyendo algo nuevo, algo bello, algo nuestro. La semana siguiente, Lucas regresó, esta vez con su esposa y sus 2 hijas. Niñas dulces, habladoras, curiosas. ¿Este es el abuelito Joao?, preguntó la más pequeña, con los ojos brillando. Me emocioné otra vez, porque nadie nunca me había llamado así. Abuelo, familia. Era como si el tiempo hubiera retrocedido solo para darme lo que me fue negado. Jugamos en el jardín, contamos historias, reímos. Por primera vez en mucho tiempo, escuché mi propia risa sin culpa, sin peso, sin soledad, y entendí que, incluso al final del camino, la vida aún puede sorprender, aún puede dar frutos, aún puede florecer. Pero en medio de esa nueva paz, llegó una noticia, dura, inesperada. Rita había fallecido. Se durmió y no despertó más. Recibimos la noticia en una mañana de cielo despejado. Fui hasta la ventana, cerré los ojos y agradecí, porque ella cumplió su promesa. Guardó mi pasado, le dio sentido al presente, y sin querer, me regaló un futuro. En el funeral, llevé una carta, una última. La escribí con mis manos temblorosas. Gracias por guardar el amor de mi madre cuando yo no podía, por ser puente, por ser valor, por ser faro. Ahora descansa. La historia continúa aquí. Y dejé la carta sobre el ataúd, con la cinta violeta que ella usó en la caja de cartas. Pero al regresar del cementerio, sucedió algo extraño. Davy encontró, entre las pertenencias de Rita, un sobre que nunca había sido abierto, dirigido a mí, con la letra de mi madre, una carta que Rita jamás mencionó, una carta que parecía diferente. El papel era más reciente, las palabras más breves, un tono urgente, y al final, algo que nadie esperaba. Tienes que saberlo todo. Hay alguien que aún está vivo, alguien que nunca te olvidó. Vive donde termina la luz, y guarda un secreto sobre mí que lo cambia todo. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta, porque, una vez más, el final parecía no haber llegado. La frase no salía de mi cabeza. Vive donde termina la luz. Sonaba a poesía, a metáfora inventada, pero allí, escrita por ella, se sentía como un código, y yo tenía que descifrarlo.
Pasé días releyendo esa última carta. Cada palabra parecía cargada de intención. Mi madre nunca escribía al azar. Donde termina la luz podía ser muchas cosas. Una ciudad, un lugar simbólico, un apodo antiguo. Fuera lo que fuera, sabía que la respuesta estaba ahí, entre líneas. David también se intrigó. Incluso bromeó diciendo, Doña María tenía alma de escritora. Pero yo lo sentía distinto. No era exageración. Era una advertencia. Un mapa. Y todo mapa lleva a un tesoro. Incluso si el tesoro es solo la verdad. Empezamos a investigar. Lucas ayudaba, ya siendo parte activa de la búsqueda. Preguntamos a viejos vecinos de Santa Clara, hablamos con gente de la iglesia, revisamos archivos de periódico, cuadernos de notas, viejos papeles guardados en la caja. Y fue ahí, entre los papeles, donde apareció un nombre repetido más de una vez, Otavio. Siempre acompañado de frases enigmáticas. Otavio lo sabía. Prometió no contarlo. Otavio lo vio todo. Nadie sabía quién era. Ni siquiera Rita lo había mencionado. Pero era el único nombre que aparecía vinculado a secretos. Hicimos una búsqueda de registros. Y, en un antiguo libro de la parroquia, lo encontramos Otavio Moreira, ex sacristán. Última dirección conocida, Alto de la Sierra. Una aldea aislada, rodeada de bosque, casi sin alumbrado público. Y entonces lo entendí. Donde la luz termina, era allí. Fuimos al lugar el domingo siguiente. Yo, David y Lucas. El camino era de tierra, lleno de baches. La señal del celular desapareció en los primeros kilómetros. Era como entrar en otro tiempo. Un tiempo sin prisa, sin ruido, sin testigos. Al llegar, vimos una casita de madera apoyada contra el cerro, cubierta de enredaderas. La puerta estaba entreabierta. Tocamos palmas. Nadie respondió. Avanzamos con cuidado. Dentro, olía a madera vieja y hierbas secas. Un radio apagado. Un retrato antiguo en la pared. Mi madre, más joven que en cualquier otra foto que tenía. A su lado, un hombre alto, delgado, con sombrero de paja. Otavio apareció poco después. Estaba en el patio, partiendo leña con calma. Al vernos, no se sorprendió. Solo bajó el hacha y dijo, «Tardaron». Aquello me erizó la piel. Era como si nos esperara. Como si supiera que algún día la verdad tocaría a su puerta. Nos sentamos todos en la galería. Sirvió té de hierba luisa y empezó a hablar. Con voz firme, sin apuros. Dijo que conoció a mi madre de joven. Que siempre la amó, incluso cuando ella eligió otro camino. Y que fue él quien la escondió después de su fuga. Ella vino con miedo. El hombre al que temía no era tu padre. Era el hermano de él. Un hombre que la amenazó durante años, desde que era adolescente. Mi mundo se vino abajo. Tu padre no lo sabía. Pero su hermano fue la razón de todo. Por eso huyó. Escuchar eso me hizo temblar. Mi madre huyó para protegerme de su cuñado. Un secreto enterrado por décadas. Otavio contó que intentó convencerla de denunciar. Pero en esa época, una mujer sola no tenía voz. Ella eligió el silencio. Y cargó ese dolor sola. Me quedé con ella un tiempo. Pero cuando descubrió que estaba embarazada de otro, se alejó. Dijo que no quería hacerme daño también. Otavio lloró en ese punto. Sus manos arrugadas apretaban la taza vacía. Pero nunca dejé de cuidarla. Siempre supe dónde estaba. Le mandaba dinero en secreto. Y fui yo quien entregó las cartas a Rita, pidiéndole que algún día te las diera. Me quedé sin palabras. El silencio pesaba. Y aún así, había más. Otavio sacó un sobre del bolsillo. Ella te dejó esto. Era una carta distinta. Corta, hablaba del perdón, del peso de las decisiones y del amor. Pero lo que más me estremeció fue el final. Si él aún vive, dile a Joao que tuvo dos padres, uno de sangre y uno del alma. Miré a Otavio. Desvió la mirada, pero había lágrimas allí. No tuve valor para criarte, pero te amé toda mi vida, como si fueras mío. Aquello me rompió. No había odio ni resentimiento, solo un dolor noble, de esos que la vida guarda para enseñarnos algo más grande. Y allí, frente a ese hombre que vivió al margen de todo, encontré otra parte de mí que no sabía que me faltaba. Regresamos a la residencia en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo, con la carta en el bolsillo y el corazón lleno de cosas que aún no sabía nombrar. Otavio prometió visitar, y lo hizo, una vez por semana, sin faltar.
Se sentaba conmigo en el jardín, hablaba poco, pero sonreía con los ojos. Llevaba plantas, ayudaba a los demás ancianos a armar huertas pequeñas. Y poco a poco, se volvió parte del lugar, parte de mi rutina, parte de mi vida y, de alguna manera, parte de la familia que mi madre nunca pudo construir. Pero dejó que floreciera su tiempo. Y fue en ese tiempo nuevo, entre visitas y charlas, que descubrí un nuevo sobre. No de mi madre, de Ottavio. Un día, al volver a mi cuarto, había una nota suya en la mesa, escrita a mano. No todo fue contado. Hay una última historia que debe ser revelada. Cuando estés listo, búscame. Y así, otra vez, supe que aún quedaba algo guardado, algo profundo, algo que quizás fuera el verdadero final de aquella historia, o el comienzo de otra. Tardé unos días en buscar a Ottavio, no por falta de voluntad, sino por respeto al peso de aquella última frase. Cuando estés listo. Eso me tocó, porque por primera vez alguien me daba el derecho de estar listo a mi propio ritmo, sin presión, sin apuros, y la verdad es que necesitaba respirar, digestionar todo lo que ya había descubierto hasta entonces. La historia de mi madre, la existencia de un hermano, el amor silencioso de Ottavio, era como si estuviera armando las piezas de un rompecabezas que comenzó antes de que yo naciera. Y ahora, solo quedaban los bordes finales. Pero sabía que lo que venía no sería fácil. Intuía que, esta vez, el secreto sería más profundo, y tal vez más difícil de aceptar. Fui hasta Alto de la Sierra una tarde gris. Ese tipo de cielo que parece anunciar que algo importante está por suceder. Ottavio me recibió en el porche, como siempre, silencioso, con esa mirada que decía más que cualquier palabra. Nos sentamos, sirvió café fuerte, recién hecho, y luego sacó del bolsillo un cuaderno viejo, encuadernado con cinta, los bordes gastados por el tiempo. Aquí está todo, Joao, lo que tu madre nunca tuvo valor de escribirte directamente. Tomé el cuaderno con las manos temblorosas. Era suyo. La letra, los garabatos, las pausas largas entre párrafos, era como si oyera su voz susurrando cada palabra. Este diario lo empezó cuando estaba embarazada, y dejó de escribirlo un mes antes de morir. Nunca me dejó leerlo, pero antes de irse, me pidió que te lo entregara. Respiré hondo y abrí la primera página. Si algún día mi hijo lee esto, que sepa, lo intenté. Solo eso ya me hizo llorar. Las páginas siguientes hablaban de los primeros signos del miedo, de cómo el hermano de mi padre, aquel del que nadie hablaba, comenzó a acercarse con intenciones enfermas. Hablaba de amenazas, del silencio impuesto por una época que no protegía a las mujeres, de las veces que intentó escapar y fue traída de vuelta, del miedo a hablar, a no ser creída, a perder a su hijo. Decía que mi padre era un buen hombre, pero ciego, manipulado por su hermano, preso de una lealtad enfermiza hacia la familia. Cuando quedé embarazada de otro hombre, fue mi oportunidad de huir, porque entonces sí, me echarían. Aquello dolía, porque toda la vida pensé que ella me había dejado, y ahora entendía que fue ella quien fue dejada, por su propia historia. Contaba cómo sobrevivió en pensiones, durmiendo en estaciones, cosiendo por monedas, cómo conoció a Rita y luego a Ottavio, y cómo sentía que nunca más tendría paz. Pero en medio de todo, lo que más me marcó fue una frase, escrita en letras más grandes, como si hubiera querido gritarla en el papel. Fui madre 2 veces, pero solo logré ser entera por un instante. Era como si supiera que su vida sería partida, siempre incompleta, y aún así no dejó de intentar dejar algo. Palabras, verdades, fragmentos de cariño, y ese diario era prueba de eso, una especie de cura póstuma, como si, al leerlo, yo la perdonara, no por haberse ido, sino por yo haber creído que nunca me amó. Cerré el diario y miré a Ottavio. Lloraba, pero no por él, lloraba por ella, y quizás también por mí. Nos quedamos en silencio un rato, hasta que habló. Joao, hay algo que necesitas saber, que no está en el diario, que ella me pidió guardar hasta este momento. Mi corazón latía fuerte. Sacó del bolsillo un dije, pequeño, plateado, con las iniciales J grabadas a mano. Ella lo hizo en el hospital, cuando supo que estaba enferma. Quería que lo recibieras el día en que supieras toda la verdad, no antes. Lo tomé con cuidado, y algo sucedió, algo profundo, como si ese objeto materializara toda la ausencia, toda la espera,
todo el amor que fue impedido de florecer. Y por más extraño que parezca, me sentí en paz. Otavio continuó. Sabía que no estaría aquí cuando encontraras todo esto, pero dejó algo más. Un testamento, escrito a mano, sin bienes, sin propiedades, pero lleno de instrucciones. Cosas simples. Planta un árbol en el jardín del asilo. Lee una carta en voz alta para cada anciano que nunca recibió una. Mira a los ojos a tu hermano y dile que nunca fue olvidado. Eso me quebró, porque no se trataba de una herencia. Se trataba de un legado, de hacer que su dolor generara luz, de no dejar que el silencio ganara. Y allí, en ese rincón del mundo, entre árboles altos y pájaros cuyos nombres ni conocía, decidí cumplir cada uno de esos deseos. Volvimos al asilo y empezamos. Planté el árbol, una muda de hipé amarillo, hermosa, prometedora. Compré sobres y escribí cartas personalizadas para cada residente que nunca recibía visitas. Cosas simples, eres recordado. Alguien piensa en ti. El mundo aún necesita tu sonrisa. David me ayudaba, Lucas también. Nos volvimos una especie de trío del afecto, y todo empezó a cambiar ahí dentro. Los ojos antes apagados comenzaron a brillar, las mañanas más ligeras, las conversaciones más largas, el jardín más vivo. Y en medio de todo eso, yo también me sanaba. Porque amar es eso. Cuando sembramos en otro, algo florece en nosotros. Pero fue al entregar la última carta a una señora llamada Iracema, que no hablaba hacía meses, que noté algo extraño. Tomó el sobre, miró mis manos y dijo con voz débil: «Tú eres el niño de María». Me quedé estático. Iracema conoció a mi madre, y sabía más de lo que yo imaginaba. David lo notó también. Y desde ese momento, supimos, una pieza más estaba por revelarse. Otro eco del pasado encontraría su camino hacia mí, y tal vez fuera el más importante de todos. Iracema me miraba con ojos que parecían atravesar décadas, como si no viera al hombre frente a ella, sino al niño que fui. Había algo en su expresión que me dejaba sin aliento. «Tú eres el niño de María». Lo repitió en voz baja, como si se lo confirmara a sí misma. Me arrodillé junto a su sillón y tomé su mano. «¿Usted conoció a mi madre?», pregunté, con la voz temblorosa. Asintió con suavidad. Fuimos costureras juntas, antes de que desapareciera. La vi cuando llegó, la vi cuando huyó, y la vi cuando volvió. Esa última frase me dejó helado. ¿Cuándo volvió? Yo creía que nunca había regresado. Todo lo que sabía era que se había ido, que murió lejos, aislada. Pero Iracema parecía tener otra versión, una que nadie me había contado. Pidió tiempo, estaba cansada, prometió contarme todo al día siguiente. Y así fue. Volvimos a su habitación al caer la tarde.